decir que juventud, divino tesoro. Tengo que dar las gracias primero a la Asociación de Amigos del Archivo, que el tema de organización, todo dispuesto y eso, y sobre todo a ese bien amoroso del maestro Sierra, doña Carmen Borrego Pla y su madre Carmen Pecho Abierto. Bueno, pues anualmente nos donan, nos regalan ese vino para que lo degustemos en esta actividad. Juventud, divino tesoro. A mi diestra tenemos dos jóvenes. Bueno, de alguna manera, tal como ha hablado el sociólogo Víctor, ¿no?, el profesor de Pablo Oide, pero en este caso tengo que hablar que en este caso pues, tiene que ser atípico. ¿Atípico por qué? Pues son dos personas de la cual yo aprendo y aprenderé seguramente del concepto de responsabilidad y de trabajo bien hecho. Voy a intentar hacer una presentación corta, porque el anterior me tienen miedo ya algunos ponentes de la actividad de jóvenes investigadores. Perdona, que me he tomado 2 copitas. Es que tenía una mañana muy liada, estaba haciendo unas visitas con unos señores, muy agradables todos, bueno, cuando empezamos a hacer la actividad ya bastante tiempo, decir que esto no se hace de un día para otro, de verdad que no, de verdad que no. Bueno, pues yo tenía la suerte de tener estos señores cercanos. A don Pablo Collado, grado en Historia, máster de Patrimonio, he simplificado el título, por la Universidad de Sevilla. A su lado Miriam Orozco, máster, ¿cuál era el máster? Estudios Hispánicos, grado en Humanidades. Ahí lo teníamos como compañero, en este caso, de trabajo. Estaba conmigo en el Ayuntamiento de Jerez. Qué frío hemos pasado, qué calor hemos pasado. El Alcázar de Jerez es un castillo inhóspito. Bueno, lo acabamos. Y Miriam pues estuvo en práctica y bueno, pues Pirli Biloque se me asignó como alumna en práctica y estuvimos trabajando en el archivo de Manuel Gómez Zurita, el archivo de Campo Real. Bueno, pues me quedé gratamente sorprendido. Yo ya conocía algo de Pablo por años anteriores y después yo tengo una buena amistad con el padre. Yo creo que el niño le va a ganar al padre. Yo lo digo. No, el padre es buena gente también. Pero bueno, entonces veo un grado de madurez, sobre todo de ganas de trabajar, de ímpetu y sobre todo de unas cosas, de una seriedad en las labores hechas. Por Pablo por un lado y con Miriam. Entonces vamos planteando y bueno, pues ellos están en la jornada de jóvenes investigadores por unas cuestiones. Son jóvenes y son investigadores los cuales los dos inician tesis, uno por la Universidad de Cádiz, el mundo de la música, simplificando mucho, nacionalista por parte de Miriam y por parte de Pablo, bueno, el mundo agrario o el mundo de la oralidad del mundo agrario y los pueblos de la colonización o la colonización en sentido general y específico. Ya veremos cómo termina esa tesis maravillosa, las dos por supuesto. Entonces me plantean, dice, bueno, pues, y me plantean el título Estudio de villancicos tradicionales jerezanos como elemento de análisis histórico. Yo, igual que digo que me voy a hacer hermano de las 3 caídas, porque con lo de San Nicolás de Bari, pero yo también me voy a hacer, digamos, me voy a escribir a un club de fans de estos señores, porque el mismo título yo creo que es un elemento diferenciador nuevo dentro del elemento tradicional que es el villancico, y yo creo que va a ser interesante. Curricularmente, bueno, pues no tienen ahora mismo un número grande de publicaciones. Bueno, sí, Miriam ha hecho una conferencia en una librería en la Plaza Vargas, no hablo mucho, a pobre, pero a la conferencia ha iniciado, van publicando, sus trabajos fin de máster han sido todos con la puntuación máxima absoluta. El de Pablo medio punto bajo. Bueno, ¿hay algún sevillano por aquí? ¿O algún arquitecto? Bueno, pero para mí cum laude también en ese sentido. Y bueno, lo que vamos a interpretar, saber qué dicen los villancicos, que muchos lo sabéis, pero yo creo que bueno, no sabemos realmente lo que dicen. Damos paso entonces a doña Miriam Orozco Núñez y a don Pablo Collado Ávila, que nunca digo el segundo apellido, yo soy hijo de viuda y hay que decirlo. Las madres además están presentes, ambos dos, enhorabuena por sus hijos, con el título El estudio de los villancicos tradicionales jerezanos como elemento de análisis histórico, y tenéis 40 minutos. Adelante. Muchas gracias, Manolo.
Bueno, buenas tardes. Lo primero, gracias por su asistencia. Queremos agradecer también, antes de empezar, a los directores científicos que proceden de la Universidad Pablo de Olavide, al coordinador, los organizadores, patrocinadores, colaboradores y muy especialmente a la Asociación Amigos del Archivo, que siempre está ahí trabajando por la historia, por la investigación histórica y que nos ha dado la oportunidad de estar aquí hoy dando esta ponencia y abriendo, bueno, siendo esta vez lo segundo en este ciclo de conferencias Navidad, Dulce Navidad. Asimismo, también queremos agradecerle al fotógrafo jerezano Esteban Pérez Avión, que nos ha cedido algunas de las fotografías que verán en el PowerPoint. Y comenzamos con esta ponencia que se titula El estudio de los villancicos tradicionales jerezanos como elemento de análisis histórico. Una investigación que nace del interés de mi compañero Pablo y mío hace unos meses por investigar cómo los villancicos, más allá de un mero divertimento, de algo pintoresco que se interpreta en las zambombas navideñas, en los tradicionales festejos navideños, aportan una valiosa información histórica sobre aspectos, sobre todo de índole social y cultural, y se convierten en un adecuado elemento de estudio para el análisis de periodos del pasado. A pesar de ello, es preciso tener en cuenta que los villancicos tradicionales jerezanos no son una fuente exclusiva a la que dirigirse para el estudio histórico, sino que se trata de una excelente fuente complementaria, de una fuente secundaria de gran valor a la que se tienen que unir otro tipo de fuentes que sustenten la base del estudio. Un estudio para el que nos remontamos hasta el periodo medieval, puesto que es aquí, en los últimos siglos de la Edad Media, cuando surge el romancero. Un romancero que, como veremos, triunfa en estos siglos, va evolucionando hasta el siglo de oro y encontramos aún en la actualidad en algunos de los más populares villancicos jerezanos. Comenzamos explicando este romancero, el cual se consolida como una de las máximas expresiones de la poesía popular y se convierte en el principal canal transmisor de leyendas extraordinarias, de historias de la vida cotidiana. Encontramos en los romances fronterizos las historias erótico-burlescas, las hazañas heroicas o la exaltación de sentimientos como el amor, como el dolor, la pérdida, la muerte. Algunas de las expresiones que lograron su máxima popularidad, como les decía, en el siglo de oro, periodo por excelencia en el que se convierten en la voz del pueblo. Es a finales del siglo XVII cuando lo que conocemos como el romancero puro, que les decía que procede de la Edad Media, termina difuminándose en el tiempo, desapareciendo así estos temas de la caballería medieval en favor de una nueva poesía vulgar destinada a las masas populares y rechazada por las élites. Un nuevo género en el que el romance pasará, sobre todo a partir de las últimas décadas de 1600, a formar parte indiscutible de la memoria del pueblo, asistiendo entonces a lo que hoy en día los estudiosos han denominado como la lírica moderna, que también encontraremos en la lírica moderna cantada o musicalizada. Un nuevo género que será rescatado por los autores del romanticismo, quienes, como ya ustedes saben, tenían una gran apetencia, los artistas de este periodo, por los mitos y las leyendas propias de los pueblos, y fueron quienes redescubrieron el conocimiento de estas antiguas canciones propias del folclore. Un término, folclore, que aquí les señalamos en la diapositiva, que procede de la unión de folk, pueblos, y lore, saber. Un saber que, si bien no es el saber académico, no es el saber aprendido en las escuelas o en los monasterios, sino que se trata del saber del pueblo, un saber más tradicional y en el que las personas que conforman el pueblo se convierten en los principales transmisores y receptores de este saber, conformando así un patrimonio etnológico inmaterial que es fundamental. Un tipo de saber, como les decía, que les difiere enormemente del saber normativo y que forma parte fundamental de las raíces culturales de todas las comunidades
y como pueden ver en Jerez, por supuesto, es fundamental. Como explica la profesora Mercedes Díaz Roy, a la que aquí citamos, en su libro Romancero y la lírica popular moderna, ella habla de cómo esta lírica popular va evolucionando y dice así: la transmisión no es de ninguna manera automática ni estática y tiene dos aspectos fundamentales que la caracterizan: la conservación y la variación. Dos aspectos que a su vez son inseparables, puesto que ambos se tratan de las cualidades indispensables para la conservación de estas manifestaciones folclóricas, de esta lírica popular, de esta poesía vulgar. El adecuado equilibrio entre estos conceptos, conservación y variación, es lo que permite ese adecuado mantenimiento a la par que fomenta, moderniza y actualiza la transmisión de la misma, haciendo que logre perdurar a través de los tiempos. Usualmente el proceso de evolución de esta lírica, como pueden imaginar, es lento y se realiza a través de pequeños cambios que no modifican sustancialmente la idea primitiva que se transmitía de manera oral. Sin embargo, sí que encontramos algunos casos de este romancero popular en el que el paso del tiempo o la transmisión de generación en generación se convierten en una especie de vehículo para la inclusión de nuevas ideas o de nuevas técnicas que sí que transforman significativamente esta herencia popular. A pesar de que el estudio del folclore popular abarca un campo muy diverso, lo vamos a diferenciar para esta ponencia en dos niveles. Por un lado, la tipología del folclore, que analiza los usos y costumbres, los valores sociales, que es en la que nos centramos por los temas que se encuentran en los villancicos tradicionales jerezanos. Y por otro lado, la que estudia la tradición presente en la literatura, a la que nosotros, si bien no nos acercamos, se trata de una excelente vía de estudio para quienes estén interesados en continuar con el tema. Pasamos ya al apartado que hemos titulado con el nombre de la presentación: el estudio de los villancicos tradicionales jerezanos como elementos históricos. Y aquí vuelvo a lo que les decía al principio. Los villancicos no se tratan de mero divertimento, sino que son valiosas y eficaces fuentes para el conocimiento de los valores sociales, tradicionales y los hechos históricos, narrados en muchas ocasiones en forma de romance y que se convirtieron en referentes para las generaciones anteriores y aún en la actualidad. Sus temas, sus preocupaciones, motivaciones, inquietudes, tienen una enorme actualidad y están presentes a lo largo de los siglos. Por un lado, en esta presentación analizaremos esta lírica moderna musicalizada desde el punto de vista de los usos y las costumbres populares, atendiendo al estudio de la vida cotidiana de las personas que vivían en Jerez y sobre todo en la Sierra de Cádiz, ya que, por ejemplo, en cuanto a villancicos se refiere, hay muchos nexos de unión entre las personas de Jerez y las de Arcos. Por otro lado, también examinaremos aquellos romances propios de la poesía tradicional que nos llegan desde la Edad Media o el Siglo de Oro y los cuales relatan romances fronterizos, historias de venganza, de nobles, de influyentes aristócratas, de mujeres insidiosas o de clérigos promiscuos. Unos villancicos que se han transmitido hasta la actualidad y que continúan perviviendo en el imaginario colectivo gracias a la tradición navideña, a los festejos navideños en los que esa lírica popular ha encontrado su máxima vía de manifestación, la zambomba. Una festividad en la que personas, como ya saben, de todas las edades se reúnen al calor de una hoguera y cantan juntos en un ambiente festivo estas canciones, estas piezas. A pesar de que la fiesta de la zambomba solo se da en Navidad, es exclusiva de la época navideña, es en esta en la que se celebra el nacimiento de Cristo, los villancicos no tienen únicamente un motivo religioso, como verán a continuación. Si bien encontramos un elevado número de canciones populares que se refieren a la Natividad, a la Epifanía y que toman como protagonistas a los miembros de la Sagrada Familia, sí que encontramos muchos otros de diversa temática que tienen un carácter más profano y que son en los que más hacemos hincapié debido a su interés como fuente para el análisis histórico.
Es posible, como pueden ver en la diapositiva, dividir los villancicos en estos dos grandes grupos, Natividad y Epifanía, y un segundo gran grupo de carácter profano. Así que ahora, a continuación, Pablo pasará a hablarles de los villancicos religiosos. Buenas tardes. En cuanto a los villancicos religiosos, algunos de los más populares son Ya vienen los Reyes Magos, En el portal de Belén, Campanas sobre campanas. Pero por motivos de interés histórico, para esta investigación nos hemos centrado en un grupo dentro de estos villancicos religiosos que, si bien están enmarcados en la temática religiosa de Natividad y Epifanía, tratan cuestiones sociales relacionadas con la etnia gitana. En este tipo de cantos es habitual que se represente a la Sagrada Familia o alguno de sus elementos, sobre todo la Virgen o el Niño Jesús, como pertenecientes a esta etnia. Dentro de todos estos villancicos podemos destacar, por ejemplo, Tócale las palmas, La Virgen como gitana, Si para venir a Belén, De tu cara divina, Patriarca Manuel o Madroños al Niño. Para esta presentación hemos seleccionado los 4 que ven en pantalla por su mayor interés. En el caso de la popular canción La Virgen como gitano, que ven aquí a la izquierda, encontramos diversas referencias al mundo gitano. Por un lado, a través de este villancico se busca identificar a la Virgen con este colectivo, una intención que está presente en todas estas tradicionales canciones navideñas que toman los tópicos acerca de las mujeres gitanas para la representación de este personaje. Como podemos leer en el siguiente fragmento, la actitud en la que se representa este personaje difiere mucho de la habitual representada por la Iglesia Católica, en la que aparece la Virgen cautivando o incluso seduciendo a hombres hasta el punto de despertar celos de San José, que es una temática muy, muy distinta. Como se pueden ver, la Virgen como gitana a los gitanos camelos. Además, en este mismo villancico tenemos otro verso en el que resulta muy interesante cómo hacen una diferenciación entre gitanos y payos, identificando a los primeros con el bronce, como se puede ver en el primer verso, y a los segundos con la hojalata. Y ya al Niño Jesús se le representa con el oro y la plata, que como ustedes saben son metales nobles. Además, esta estrofa se puede interpretar de alguna manera como el bronce es una aleación más noble que la hojalata. De alguna manera se puede dar una cierta preeminencia a este grupo gitano sobre el payo en el villancico, pero ya es interpretación. Otro de los villancicos que interesante es Madroños al Niño, que ven en la parte inferior, en el cual es posible observar la estrecha relación que hay entre el niño con los gitanos, que parece incluso formar parte de esa comunidad. Pueden ver cómo el niño se ha perdido, la madre lo está buscando y el niño resulta que está jugando con los gitanos en el río. Por otro lado tenemos el villancico Si para venir a Belén, que es muy interesante porque en este villancico se aparecen representados los dos principales barrios gitanos de la ciudad de Jerez, como ustedes saben, Santiago y San Miguel. Además, en el primer párrafo, en el primer estrofa, se hace mención a los pestiños, que es un dulce tradicional de estas fiestas y de estas zambombas. En la segunda estrofa se vuelve a mencionar estos barrios que son descritos como los lugares de procedencia de los gitanos que irán a Belén a ver al niño. De igual modo, existen otros villancicos profanos que también tratan el tema de la gitanería. En este caso vamos a tratar el de Reyes Magos, que aunque no lo podemos enmarcar como villancico religioso propiamente dicho, sí retoma la temática de los gitanos. En este villancico, para empezar, podemos ver las diferencias socioeconómicas entre payos y gitanos, cuando se afirma que el niño no tiene posibilidad de recibir regalos por el hecho de pertenecer a este colectivo, que serían el estribillo: Reyes Magos, que no tengo juguetes porque soy gitano. Y además se vuelve a describir los barrios tradicionales gitanos: San Miguel, que se menciona en la plazuela, o Santiago, que se menciona en la calle Nueva.
En cuanto a los villancicos profanos, nosotros hemos decidido hacer una división en 5 principales temáticas. El romancero fronterizo, el erótico burlesco, estos proceden directamente de la Edad Media, los villancicos históricos, usos y costumbres y valores sociales. Vamos a comenzar con el primer grupo, romancero fronterizo. Un tipo de romancero que destaca por su carácter histórico y en particular por su función divulgadora, puesto que estas canciones se convierten en transmisoras de las historias sucedidas en las fronteras cristiano-musulmanas, en los límites entre Castilla y Al-Ándalus. Una tipología de romancero que logró gran éxito durante el gobierno de Alfonso XI, la primera mitad del siglo XIV, y que se extendió hasta las últimas décadas del siglo XV, cuando, y hay un hecho histórico que lo determina, en la conquista de Antequera en el año 1410, se modifica enormemente la frontera entre ambos reinos. Este ambiente de gran tensión bélica es un caldo de cultivo, un contexto muy apropiado para el florecimiento de lo que se denomina como la última caballería medieval. En unos años durante los cuales, como les decía al comienzo, el ideal caballeresco se había reducido prácticamente a un mero artificio heroico. Los romances fronterizos se convierten entonces en el principal testimonio poético y cantado de historias que combinaban las características propias de la caballería medieval, pero ya despojadas de estas hazañas, de estos hechos heroicos, sino combinadas con situaciones cotidianas, por ejemplo, de amores entre musulmanes o cristianos o moriscos y cristianos, que evidenciaban ese proceso de aculturación que se venía produciendo en la frontera. El villancico, al pasar por Casablanca, muy popular en Jerez, tiene su origen en el romance de Don Bueso o Don Boiso, un romance del que uno de los principales estudiosos en este tema, Menéndez Pidal, diría que tiene su origen en una balada germana que proviene a su vez de un poema austriaco del siglo XIII. Un romance que pervivió entre los judíos de Oriente y de Marruecos y que sirvió a este estudioso como prueba de la gran antigüedad de la obra, de la cual no se conservan versiones antiguas. El popular villancico, al pasar por Casablanca, es una versión que ha sufrido diversas modificaciones con respecto al romance original, como veremos a continuación, dando lugar a múltiples versiones del villancico. Si bien estas son unas variaciones que afectan sobre todo al contenido, a la letra, pero no tanto a la melodía, al ritmo o a los tempos que normalmente se mantienen. En cuanto al argumento, este narra la historia de una infanta cristiana que es tomada como cautiva por los moros y es vendida a una reina mora que la utiliza como esclava, puesto que está muy celosa de su belleza y es por ello que la fuerza a realizar los trabajos más duros. Por ejemplo, uno de estos castigos, que se relata también en el villancico, es lavar en una fuente de agua fría con el objetivo de hacer mermar su belleza. Mientras que en el romance original vemos como en la primera parte se introduce la historia de la infanta previa a la llegada del caballero, y esta se describe con gran detalle, en el villancico lo encontramos expresado de una manera mucho más resumida. Simplemente dice: en un domingo de Ramos la mora iba a paseo y los moros la tomaron cautiva. Y también habla de cómo al pasar por Casablanca el caballero se fija en la que resulta ser su hermana y la ve lavando en esa fuente fría. A su encuentro con la joven, el caballero no la reconoce y le propone volver a España junto a él para convertirla en su esposa a su regreso, cuando es consciente, y esto es muy importante, de que no es mora, sino que es una cristiana cautiva. Antes de saber que era una cristiana, no se le hubiese ocurrido proponerle volverse a España con él. Y se lo dice en estos versos: ella a él: no soy mora, caballero, que soy cristiana cautiva. Es una vez cuando llegan a España, cuando la joven reconoce en los Montes de Olivas, donde en el villancico se cuenta cómo su padre la llevaba a cazar, y ambos descubren que son hermanos, festejando este regreso de la hija perdida. Por ejemplo, es muy llamativo el fragmento que dice: ay Dios mío, lo que oigo, Virgen Sagrada María, creía que traía una esposa y traigo una hermana mía.
que se puede entender, nosotros creemos, de dos formas. Por un lado, esa felicidad porque han hallado a la hija perdida, y por otro, ese momento del hermano un poco de he estado a punto de considerar a la que es mi hermana una candidata a esposa. Esta tipología de villancicos nos permite reconocer una realidad que, como les decía, está alejada de estas hazañas, de estas heroicidades propias de géneros como la épica medieval, y a través de la cual podemos ser testigos de la vida en la frontera cristiano-musulmana, de escaramuza, de racia, de alianza o de amoríos. Otro tipo de ejemplo de romance fronterizo lo encontramos en los milagros romanzados de Santo Domingo de Silos, el cual fue un santo que se le aparecía a los cautivos cristianos, los que eran cautivos por los moros, por las noches, y se dedicaba a liberarlos. Otra tipología de romance muy popular en la Edad Media y que ha llegado hasta nuestros días es el romance erótico burlesco. Antes de pasar con él, quisiera recordar cómo en la Edad Media todo el tema relacionado con lo erótico era muy común, si bien existen muchos tópicos con respecto al erotismo en la Edad Media, si era una época muy opresora, y para nada, en absoluto, hubieron muchos tipos de muchísimos romances que trataron este tema erótico burlesco, como también lo trató la pintura. Aquí pueden ver la imagen de esta joven levantándole las faldas al caballero con los santos mirando atrás. Y el romance el villancico de los segadores, en el que nosotros hemos decidido centrarnos, en una prueba de ello. Un villancico que tiene su origen en el romance pintoresco de la princesa bastarda y el segador. Un romance muy difundido en la tradición panhispánica y del cual no se conocen antecedentes antiguos, aunque algunos estudiosos, como el propio Menéndez Pidal, han afirmado que su origen se encuentra en las comunidades sefardíes de Oriente. Menéndez Pidal documentó el uso de este tipo de romances como romances de segada, y ahora verán por qué. Una tipología de canción en la que se encuentran presentes metáforas agrícolas, pero de clarísima connotación sexual, y una fuerte carga erótica presente en la relación entre la dama y el segador, que es seducido por la misma. Este relato, al igual que sucede en el romance de Gerineldo, también muy popular, desarrolla el mito de la mujer seductora, la que se vale de todos sus encantos para conquistar a un hombre perteneciente a una clase inferior y que le conduce a trágicas consecuencias. A pesar de este supuesto origen oriental, lo común en la tradición lírica es omitir la metáfora erótica. Por tanto, si nos remitimos a los textos sefardíes que hablan de la historia de este romance, estos finalizan en el momento en el que la protagonista, la princesa bastarda, incita al segador a segarle su cebada. Sin embargo, en las versiones españolas y portuguesas de este texto nos encontramos con la muerte del segador al final de la historia, una conclusión que también observamos en el villancico jerezano, que aquí lo tienen en pantalla. Aunque las causas del fallecimiento del segador no son narradas ni en el romance ni en el villancico, el análisis del argumento nos muestra cómo es la dama la que es acusada de asesinar a su amado después de yacer toda la noche con él. Como les decía, la versión de este villancico, de este romance transformado en villancico, junto con el villancico Al pasar por Casablanca, son en Jerez una muestra fundamental de cómo los romances medievales han perdurado hasta nuestros días. El argumento de este romance comienza con la llegada de 3 segadores ataviados con ricas vestiduras, unas vestiduras impropias para el oficio de la labranza en el campo. Y aquí podríamos abrir un debate, puesto que esto nos hace suponer que el oficio del segador se trata de una metáfora, puesto que difícilmente personas que van a trabajar al campo van ataviados con dedines de oro, hoces de fina plata y llevan ropita de Holanda. Desde su balcón, la dama se queda prendada por uno de los 3 segadores, el que va ataviado con estos ropajes más elegantes, y lo hace llamar a través de una de sus criadas. El segador, que obedece las órdenes de la dama, decide acudir en presencia de esta.
A pesar de que se disculpa, y aquí vemos esa variante entre las diferencias de condición social, se disculpa por su inferior condición social a la dama. Es en este momento cuando la señora le pide que le siegue su cebada, ofreciéndole una buena recompensa por esta siega. Y lo podemos ver muy explícitamente cuando ella le indica dónde tiene esta cebada sembrada, y le dice así: ni está en alto, ni está en bajo, ni está en cerro, ni en cañada, está en medio de dos columnas que la sostiene mi alma. A lo que él le contesta que esta cebada, señora, no está para yo segarla, la diferencia de clases. Y le dice que es para ricos marqueses o para el dueño de la casa. Sin embargo, ella en ese momento no mira la diferencia de clases y le dice: siéguela usted, segador, que para usted está sembrada. Ellos pasan la noche juntos. Además, eso se refleja en la metáfora: segaron 7 gavillas y a las 12 se levantan. Cuando el padre advierte que su hija no ha pasado la noche sola. Aquí nos encontramos el tema de la honra, el miedo del padre a que su hija tenga relaciones previas al matrimonio, a que pierda la virginidad. Y el segador, avergonzado por la posibilidad de ser descubierto, se marcha a toda prisa tras recibir esa paga que la dama le había prometido previamente. El villancico finaliza con la muerte del segador. Como les decía, la muerte se supone a manos de la dama. Es en el último fragmento cuando podemos observar también una dicotomía que nos ha parecido bastante interesante entre el dinero y la muerte, puesto que, como pueden ver en el verso, cuando habla anteriormente de que le ha dado 2000 doblones en un pañuelo de Holanda, más valía el pañuelo que el dinero que llevaba, llama la atención como al final del poema de esta pieza se dice que el dinero es para el entierro y el pañuelo es para la cara. Al final, por mucho que valiese el pañuelo, la muerte siempre está ahí y no tiene nada que ver con el poder o con la clase social. Como hemos mencionado anteriormente, dentro de la categoría de villancicos profanos encontramos un grupo de canciones tradicionales que narran los usos y costumbres propios de la vida en la ciudad de Jerez durante las fiestas navideñas. En esta tipología destaca el villancico en Jerez, en el cual se describe con gran detalle elementos característicos de esta localidad, como viñedos, bodegas, etcétera, como podemos ver, por ejemplo, en la primera estrofa, donde dice la paz de las bodegas, o con tierra de los viñedos. También la atmósfera festiva de las zambombas, como se puede ver en la segunda estrofa, con polvorones y pestillos, tortitas de miel, palmas por bulería. Y así como, de nuevo, se aparecen mencionados los dos principales barrios gitanos de la ciudad, San Miguel y Santiago. En la tercera estrofa se menciona San Miguel y en la cuarta ya se menciona Santiago. Este tipo de villancicos nos permite entender cómo se desarrollaba la vida cotidiana de la ciudad durante este periodo, identificando algunos de los elementos más característicos de la ciudad, entre otros haciendo énfasis en la comunidad gitana, tan importante en Jerez. Otro grupo que vamos a analizar es el de los valores sociales. Es una tipología a través de la cual es posible estudiar algunos aspectos de carácter antropológico de la vida cotidiana. Para esta investigación hemos seleccionado los siguientes 4 villancicos, por su interés como fuente histórica y antropológica: Calle San Francisco, Los Peregrinitos, La Madre Abadesa y Estando un curita. En el villancico de la izquierda, Calle San Francisco, que es uno de los más populares, quizá el más popular de las zambombas jerezanas, hay una versión más antigua que se refiere a Arcos y ya esta versión más reciente que se refiere a la ciudad de Jerez. Además, en el argumento de esta pieza se desarrolla una descripción muy detallada del paisaje urbano y una parte del callejero histórico de la ciudad, como se puede ver en la primera estrofa, en la que se menciona la calle de Medina, la calle de Doña Blanca, y sale usted a la plaza refiriéndose a la plaza de Bastos. Asimismo, este villancico refleja también aspectos de la vida cotidiana, como en el caso del primer fragmento, un ejemplo del cortejo, que sería las estrofas de abajo y la primera de la derecha, donde una madre llama a su hija
y ella le dice que ya entra, que está viendo pasar a la gente, cuando realmente está con el novio, en secreto. O en la última estrofa, donde una vecina avisa a un marinero de que por la plaza hay gente que roba el dinero, que hay mucha presencia de ladrones en esa zona. Otro tema muy tratado en esta tipología de villancicos es el tema de la honra, como podemos ver en el villancico de la Madre Abadesa, en la que la protagonista, que está en un convento, ignora las atenciones de la Madre Abadesa y se lamenta por su suerte por haber acabado en un convento. En este villancico, la madre de la protagonista la ha internado en un convento después de haberla pillado manteniendo relaciones, o se intuye que manteniendo relaciones con un gitano. Por un lado entra el tema de la honra, donde la pérdida de virginidad imposibilita el casarse y por tanto la madre opta por la vía de la Iglesia. Y por otro lado, además, volvemos a la cuestión de la diferencia social. El hecho de que el amante sea un gitano es aún una afrenta mayor, ya que es de una posición social inferior a ella. Por otro lado tenemos el villancico de los peregrinos, que por un lado se trata el tema de una cuestión que existió durante toda la antigüedad y todavía se mantiene, que es cuando una pareja tiene un parentesco de sangre, hay que pedir permiso al Papa para que los case. Y en esta historia los peregrinos, al ser primos, van a ver al Papa para solicitarles ese permiso. Y además en por otro lado también se trata un tema bastante recurrente en algunos villancicos navideños, que es el de los religiosos representados con conductas promiscuas, como podemos apreciar en la segunda estrofa de este villancico, en el que dice: andaba el Padre Santo de silla en silla por cogerle la mano a la peregrina, que es una metáfora muy clara de las intenciones del Papa. Y esto se ve aún más claro en el villancico Estando un curita, en la que de una forma muy clara se explica cómo el cura, el protagonista, mantiene relaciones con su criada, como se ve muy claramente en la metáfora, le picó una araña, le picó con gusto, y cómo la deja embarazada y a los 9 meses da a luz a un curita con capa de sotana, dando a entender que es el hijo del curita. Además, al final de la historia, el curita también deja embarazada a la nodriza que ponen para cuidar al niño. Una historia muy, muy divertida. Como hemos podido observar, esta tipología de villancicos resulta de gran interés como fuente de análisis histórico de la vida cotidiana y de los valores sociales propios de periodos anteriores. Como última tipología tenemos el de los villancicos históricos. Con este grupo nos queremos referir a aquellos villancicos que tratan algún fenómeno histórico claro y concreto. Realmente hay muy pocos villancicos que podamos escribir a este grupo. Nosotros realmente solo hemos encontrado ya sepan los quintos mares, que es un villancico contextualizado en las guerras de Marruecos de final del siglo XIX o principios del siglo XX, y todo el fenómeno de llamar a filas a los jóvenes para participar en esta guerra. Este villancico lo vamos a escuchar a continuación y después lo vamos a analizar un poco. Bien, realmente este villancico, como ven aquí, está tratando un momento en el que se llama a filas a los jóvenes para participar en esta guerra. Hay que tener en cuenta que era una guerra
o fueron varias guerras de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue realmente una matanza, una carnicería para España y para muchos de los soldados que participaron. Y a través de este villancico podemos ver cómo se vivía este momento en las ciudades de donde procedían estos jóvenes. Se puede ver cómo por ejemplo en la segunda estrofa pueden leer que a los soldaditos se los llevan ya al campo del Moro a pelear, refiriéndose a Marruecos, a la guerra de Marruecos. Se puede ver en la tercera estrofa cómo se adornan las calles para despedir a estos soldados, muchos de los cuales nunca volverán a sus casas. En la cuarta estrofa se ven las madres llorando. Por otro lado, también retomamos otros conceptos o ideas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, en la penúltima estrofa se vuelve a mencionar San Miguel, se vuelve a todo el tema de la gitanería, y en la última estrofa incluso se representa todo este fenómeno de que se vacían realmente las ciudades de jóvenes, y las mujeres en edad de casarse tienen que incluso casarse con hombres viejos, ya que no hay jóvenes con los que casarse. Quizás esto llega a un extremo un poco exagerado, pero para que vean un poco cómo era la situación. Realmente, aunque se está representando con un villancico una tonadilla divertida y eso, realmente se está expresando una época muy dura de crisis, de mucha pena, de miseria y de mucha muerte. Y ya para concluir, bueno, para los que no lo sepan, las quintas eran llamadas a filas de jóvenes cuando tenían una determinada edad, por sorteo se escogían, aunque después había extensiones económicas y eso, pero más o menos era uno de cada 5 jóvenes iban a luchar, aunque en estas guerras que eran una sangría, realmente participaban la mayoría de los jóvenes de una forma o de otra, sobre todo de clases más bien humildes. Y ya para concluir, queremos dejar algunas ideas que hemos ido explicando a lo largo de la conferencia, que se quedan con una serie de ideas. Por un lado, la importancia de la división de los villancicos en diversas tipologías, lo que nos permite realizar su óptimo análisis de los principales elementos que caracterizan estas canciones, pensando en una investigación histórica. Por otro lado, el acto de cantar este tipo de piezas durante los festejos navideños se convierte en una valiosa manera de preservar y transmitir romances del pasado, como ya explicó mi compañera, que han llegado hasta nuestros días a través de este formato. Además, una de las ideas principales, casi que hemos dicho desde el principio, los villancicos aportan una valiosísima información como fuente histórica y antropológica para estudios de índole social y cultural. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que no es una fuente que se puede utilizar exclusivamente para un estudio histórico. Hay que recurrir a otras fuentes, como fuentes archivísticas, pero aún así puede ser una fuente complementaria importantísima. Y ya por último, destacar la importancia de los villancicos como patrimonio etnológico inmaterial. Hace unos 2 o 3 años incluso se declaró bien de interés cultural, lo cual pueden ver la importancia realmente, no son meras canciones, que es lo que hemos intentado transmitir. Y nada más, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.